nuestros panelistas y por supuesto nuestro moderador a que tomen asiento. Mientras tanto, les voy platicando un poco del objetivo que vamos a tener en esta sesión. Adelante, tomen asiento. Considerando que un ecosistema sano regula la aparición de plagas, patógenos, depredadores, parásitos y otros organismos que amenazan la supervivencia de la especie humana, en donde la biodiversidad es el mayor proveedor de sustancias y compuestos químicos para curar numerosas dolencias y enfermedades, y destacando el tema de los polinizadores que contribuyen en la reproducción de cerca del 70% de las plantas silvestres y en los corredores biológicos juega un papel determinante. Así de impactante es este tema. Por eso el título, Polinizadores y Biodiversidad. La sesión va a estar moderada a cargo de Juan Carlos Hernández. Él es fundador de Biosfera, viene de Quintana Roo, México, es egresado de Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Mérida y Procesos Industriales por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia como consultor ambiental. Los últimos 5 años se ha dedicado a trabajar en la industria del agua y es fundador, como ya les decía, de Biosfera en el año 2016. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso y los dejo en sus manos. Listo. ¿Me escucha? Empezar presentando a la señora Adriana Parizo Gaya. Ella es integrante de la red de investigación Vainilla SNICS. También quiero presentar, un aplauso por favor. Quiero presentar a continuación a la maestra en ciencias Lidia Mir Ocaranza. Ella es directora de regulación forestal de la Semarnat. Dado José Luis Funes Izaguirre, especialista en al biólogo Eduardo Rendón Salinas. Todo el programa Ecosistemas Terrestres. Empezar con el maestro José Luis Funes, no sé si vamos a brindarle su participación. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días tengan todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. El tema efectivamente es biodiversidad y polinizadores, ¿no? Yo quisiera comenzar desde un ámbito global, que es lo que ha estado pasando. Hay una preocupación real por parte de la comunidad internacional y científica de la crisis que existe respecto a los polinizadores en general. Quisiera darles unos datos rápidamente. Más del 80% de las 250,000 plantas con flor conocidas por el ser humano dependen para su reproducción de los polinizadores. De las cuales 3/4 partes depende de la producción alimentaria de todo el mundo, ¿no? Es un valor aproximado. La FAO sacó una vez una cifra de más de 150,000 millones de dólares, ¿no? De la importancia económica que tienen estos polinizadores respecto a la producción alimenticia. Sin embargo, tienen amenazas muy fuertes, ¿no? Entre ellos la desaparición de su hábitat por medio de la deforestación, tala de especies maderables, pérdida del conocimiento tradicional, monocultivo intensivo, ¿no? Como el caso de los transgénicos, o también contaminación por agrotóxicos como el glifosato, ¿no? En ese sentido, la COP15 de Montreal, la última COP de diciembre, salió el marco mundial, ya no voy a mencionarlo mucho porque en todas las sesiones de este foro lo han mencionado, sobre biodiversidad es el documento más importante que tenemos para las metas hacia el año 2030. Entre ellas destaca la meta número 11, que la meta número 11 implica la restauración de ecosistemas, sobre todo para garantizar servicios ecosistémicos como la polinización, lo menciona expresamente. Entonces yo creo que habla también de soluciones basadas en la naturaleza. En ese sentido ya un poco, este documento del marco mundial se basó en el informe IPBES 2019. IPBES es la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Naciones Unidas. Es como el IPCC en cambio climático, IPBES es para biodiversidad. Y habla también de este tremendo que la degradación de la tierra en los últimos años tiene ahorita una pérdida de productividad del 23%, y la pérdida de polinizadores pone en peligro la producción mundial de cultivos, ¿no? Entonces es una evolución temática. Aparte tiene una evolución temática este informe de IPBES sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos. Todo esto sí es que me gustaría comentarles porque a nivel nacional yo creo que
que internacional siempre se ha visto esa división, ¿no? Un poco la importancia que tienen los polinizadores respecto a la producción de alimentos y a temas específicos, como también a la conservación de la misma biodiversidad, ya como un activo importantísimo. En México, desde el punto de vista productivo, lo ha llevado la batuta básicamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADE, con alguna participación de Semarnat, que nuestra compañera nos va a comentar más adelante. Y por la parte, y también me gustaría comentar un poco más adelante, si es posible, un poco lo que ha sucedido ya en un caso específico, con el caso de la miel melipón en la península de Yucatán y la lucha de comunidades indígenas mayas contra la siembra de organismos genéticamente modificados, tanto en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán, ¿no? Y cómo se ha, lo que un poco mi punto de vista es que no debe judicializarse la política ambiental ni productiva en este caso, sino que debe haber acuerdos más específicos para poder enfrentar este fenómeno que es real, pero siempre cuidando a los usos, costumbres y a la vida de las comunidades, así como proteger y conservar nuestra biodiversidad. Muy a que nos dé su tesis al biólogo Eduardo Rendón. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Como bien dices, me presento, es un gusto estar aquí. No se preocupen, no estudié tanto, pero algo he aprendido en 30 años con la mariposa monarca. Y bueno, ahora soy el subdirector del programa de ecosistemas terrestres de WWF en México, y pues todo lo que haya en ecosistemas terrestres que pueda yo aprender a veces dentro de ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó la invitación? Por el tema de polinizadores, y les platico rápido. Las mariposas no son los mejores polinizadores, es lo que dice la gente, y los investigadores también. Siempre me regañaban mis doctores, porque mis profesores, ¿no has entendido que las abejas son los polinizadores? Sí, está perfecto, pero hay muchos insectos que también lo son. Si nos ponemos en ese contexto, las mariposas son los segundos mejores polinizadores, ¿no? Y ahí vienen todos los demás. El punto al que quiero llegar es que las mariposas monarca, como ustedes saben, hibernan en México, el 90% de la población norteamericana, por lo tanto el 95% de la población mundial. Son una especie cosmopolita, pero solo en Norteamérica migran. Cosmopolita están en todas partes, no en las densidades de Norteamérica. Conclusión, en México tenemos a todo el reservorio poblacional en este momento hibernando en el Estado de México y en Michoacán. Por eso el decreto o la UNESCO decide Patrimonio de la Humanidad. Y por eso, ahí viene el punto interesante, la UICN las decretó en julio o las cambió de categoría a la migración de la monarca en peligro de extinción. No la especie, es la migración. ¿Por qué? Los datos que hemos generado a partir de 2004 desde WWF, pero a partir de 1993 venimos trabajando en ellos con el doctor Lincoln Brower y Alfonso Alonso de la Universidad de Gainesville en aquel momento, nos muestran, si ustedes vieron la gráfica, que desde 16, 15, 11, una cosa de este tamaño, ahí por las décadas de 1990, actualmente estamos en promedio de 2.5 ocupación de hectáreas de bosque por la monarca en los sitios de hibernación. Y eso, dijera el doctor José Sarocán en 2005 cuando presentó un libro de Carlos Galindo y de un servidor, no necesitas ser matemático para ver que esa cosa va para abajo. Están declinando. Las monarcas, y fue el argumento de la UICN, están declinando hasta en un 80% en las últimas 2 décadas. ¿Por qué les digo esto? Porque es súper complejo determinar qué pasa con el tema de los polinizadores y su declinamiento, todos. Y hay datos, y con esto termino esta primera parte. Los datos dicen que a partir de la década de los 30, más o menos, del siglo pasado, los polinizadores a una tasa de 8.8% se están reduciendo en cuanto a sus poblaciones. ¿Se lo imaginan? Cerremos esta parte diciendo, los polinizadores polinizan el 80% de las plantas con flores que conocemos. No, polinizan el 80% de las plantas que son las plantas con flores. Casi todo es polinizado. Vamos más fino. Polinizan el 75% de lo que nos comemos. ¿Son importantes o no? ¿Están en declinamiento? Claro. ¿Una especie indicadora como la monarca nos deja ver esto? Claro. Ese es el punto de hoy. Gracias. A la señora Adriana Aparicio de Gaia. Soy investigadora de la red vainilla del SNICS y lo más importante, soy productora de vainilla de generaciones atrás. La parte comercial, bueno, pues es un tema generacional, como les vuelvo a repetir. La vainilla es una orquídea endémica del estado de Veracruz,
pero bien es cierto que dentro de las 110 especies de vainillas que hay en el mundo, 11 están en el territorio mexicano. Y lo más importante es que 5 especies de ellas están en Yucatán, con sus respectivos polinizadores. Las especies de Yucatán es la vainilla insignis, que es la que todo el mundo conoce como la vainilla yucateca, y su polinizador, que es la abeja Euglossini, es de la especie Euglossini, la abeja Eulema cingulata, específicamente es la que poliniza la vainilla. Por ahí van a pasar un video, es la que poliniza la vainilla insignis de Yucatán, y las demás especies yucatecas es la Planifolia andrius, la Feaenta, la Odorata y la Inodora. 4 de ellas nos hemos dado a la tarea. Gaia Maya es un campo de producción y capacitación sustentable de la vainilla mexicana, y nos hemos dado la tarea de buscar el germoplasma de la vainilla mexicana. De las 5 especies que existen en Yucatán, estamos casi seguros que hemos encontrado 4 especies de ellas y 2 de sus polinizadores. El polinizador de la vainilla planifolia es la abeja que todo el mundo conocemos como la abeja melipona, que también es nativa de Yucatán. Entonces, por eso y por muchas cosas es que tenemos que preservar su hábitat natural. El hábitat natural de la vainilla son las selvas y los bosques húmedos tropicales de México, que se extienden desde Florida hasta el sureste de Brasil. Estamos, aparte de buscando el germoplasma de la vainilla yucateca, estamos trabajando con la Universidad de Michigan State en la asociación del polinizador natural de la vainilla planifolia y la vainilla insignis, que es la yucateca, y a su vez lo estamos haciendo con Perú, donde estamos asociando el polinizador con la especie nativa de Perú, que es la Popona grandiflora. Al igual lo estamos haciendo con Brasil, que también tiene la misma especie, que es la Popona grandiflora, nada más que ellos tienen 2 polinizadores porque tienen 35 especies de las 110 especies de vainilla que hay en el mundo. Entonces, pues es obvio que su biodiversidad y su participación de polinizadores es más grande. Pero bueno, en estudios y recorridos que hemos estado haciendo, practicando y haciendo pruebas con la UADY y con algunos investigadores, para poner atrayentes en zonas donde tenemos ya los cultivos de vainilla, que afortunadamente en este mes de marzo vamos a tener ya floración, por si alguien quiere ir a ver el maravilloso mundo de la vainilla, ¿no? Pues muchísimas gracias. A la maestra de Ciencias Lía Mir. Me da muchísimo gusto saludarlos y agradecer a Dios por la invitación. Y a nombre de la maestra. Comento, bueno, la Semarnat ha impulsado desde el territorio la construcción de una política ambiental de la mano de las comunidades y pueblos originarios, bajo la premisa de producir, conservar y conservando. Produciendo, reconociendo que la biodiversidad existe gracias a la relación estrecha que las comunidades han desarrollado con la naturaleza, a través de la cual han desarrollado relevantes conocimientos sobre la misma y han hecho un uso sustentable de ella, para que los recursos se conciban como un patrimonio biocultural. En este sentido, la Semarnat impulsó dentro del 2020 la Iniciativa Nacional de Polinizadores, y también hemos venido trabajando con la SADER, la estrategia del INCUPS, la estrategia de conservación y uso sustentable de los polinizadores. Mis 2 minutos, gracias. José Rodríguez de la Universidad de Medio Ambiente. ¿Cómo está actuando la Semarnat o los organismos del Estado para tratar de reducir y minimizar la presencia de estos químicos en la producción? Habiendo ya entendido de que son sumamente nocivos, ya por ejemplo Francia ha reducido en un 95% el uso de estos compuestos. México acaba de reducir, de eliminar
de su lista el Fonapril, que es un compuesto sumamente agresivo en las abejas. Pregunta entonces, ¿cómo se está actuando en el Estado para tratar de conseguir alternativas a estos químicos tan agresivos con los polinizadores? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saludos a todos nuevamente. Bueno, la Semarnat está ahorita trabajando una norma nueva, es una norma conjunta con la Senacica y con Confepris sobre criterios ambientales para plaguicidas aéreos. Estamos iniciando, llevamos 5 reuniones de trabajo y estamos tratando de revisar con ellos una lista de estos químicos que no pueden utilizarse para cuando las avionetas están sobrevolando en algunas zonas, evitar. Entonces, esta norma está iniciando, es un gran esfuerzo del gobierno. Esta norma la propuso la secretaria Albores, nos dio respuesta muy agradable Agricultura a través de Senacica, el sector Salud a través de Confepris, y nosotros podemos irles informando una vez que termine este procedimiento a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad, cuál va a ser el resultado, pero ya se iniciaron los primeros trabajos y creo que eso es muy bueno decirlo. Una norma de criterios ambientales para la salud y también para el ambiente. ¿Qué acciones debe llevar a cabo México para cumplir con las metas 2030 del Marco Mundial en Montreal? Efectivamente, como sabemos, desafortunadamente muchos convenios internacionales como los de cambio climático y biodiversidad no son vinculantes. Sin embargo, sí son orientativos para políticas públicas que deben llevar a cabo cada uno de los Estados miembros. Entonces, al subir el tema a nivel internacional de la importancia que tienen los polinizadores, que quiero hacer una aclaración aquí como compañero comentaba de la mariposa monarca, efectivamente el polinizador que más conocemos es la abeja, ¿no? Con sus distintas especies. En la península de Yucatán hay más de 130 especies de abejas nativas. Sin embargo, hay otros polinizadores muy importantes, otro tipo de insectos como las mariposas, están también los murciélagos, por ejemplo, el murciélago magueyero. Eso creo que es importante subrayarlo porque generalmente nos vamos siempre con el tema de las abejas. Los murciélagos magueyeros son los que polinizan los magueyes mezcaleros, como el del tequila y el mezcal. Gracias a ellos tenemos esto. Y también comentarles algo muy curioso, la UNAM en Puerto Morelos descubrió ciertos polinizadores marinos de unos crustáceos que están polinizando los pastos marinos. Todos siguen la investigación. Entonces, el ámbito de polinizadores es inmenso, ¿no? Ahora, bien, en el caso mexicano específicamente, y en el caso específico de Península de Yucatán, el tema más delicado ha sido el tema de la abeja melipona respecto a deforestación, siembra de monocultivos como la soya o en su caso los genéticamente modificados. Judicialmente, como había comentado, las comunidades se han estado, sobre todo indígenas mayas, se han estado amparando ante diversas instancias judiciales. En Quintana Roo, por ejemplo, las comunidades indígenas de Bacalar y Carrillo Puerto respecto a las comunidades menonitas que empezaron a sembrar soya transgénica en Bacalar. En Campeche también hubo comunidades indígenas que obtuvieron amparos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia. Y ahí hay un planteamiento muy curioso, porque las empresas que tenían estos derechos de estas soyas de organismos transgénicos decían que era el derecho a la alimentación. Los abogados de ellos decían, sí, pero también está el derecho a la salud y está el derecho al medio ambiente sano. Entonces, y inclusive la Corte establece el principio precautorio, es decir, en tanto no exista certeza científica de que pueda ocasionar algún daño al medio ambiente, se tiene que hacer el fallo a favor del medio ambiente. Ese es un principio internacional que ya está tomándolo la Suprema Corte. Y finalmente en Yucatán, en el año 2016, el gobierno del estado de Yucatán emitió un decreto para establecer el estado de Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados. Fue recurrido por el gobierno federal, en ese momento la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, y la Corte le dio la razón al gobierno federal, pero no en el fondo, sino en el sentido de que no es una competencia estatal, es una competencia federal, pero que debe tomar en cuenta a las comunidades de acuerdo, y sobre todo a las comunidades indígenas de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Pero es muy complejo, pero eso es lo importante que se está llevando a cabo. ¿A qué se debe la designación de en peligro para la migración de la mariposa monarca por parte de la UICN? Gracias, Juan Carlos. Relativamente sencilla la respuesta, la implicación es bárbara, ¿no?
La UICN, como ustedes saben, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene soporte a 15,000 investigadores, ¿no? Y cada 2 años está haciendo como la revisión de las especies que tiene listadas para ver cómo está su estado en el mundo, en las poblaciones. Entonces, la razón de por qué la catalogan ahora como en peligro es por esta gráfica que en México hemos estado generando WWF en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es decir, la sociedad civil con el gobierno federal, siempre a la luz de los ejidos y comunidades. Si no hay manera de ir a las colonias basado en la gente local, no lo hacemos. Entonces, con estos datos, que les decía hace rato que la gráfica claramente dice que hay una disminución bárbara, la UICN dijo está en peligro ahora la migración, y el criterio que utilizan es cuando están concentradas, que es en México, si hay indicadores de que está reduciéndose la población, al nivel de esos indicadores es como le decimos. Listo. Entonces las razones del por qué está declinando la monarca, una vez explicado lo anterior, es de 1993 a 2004, en el último artículo que hicimos ahí una serie de investigadores de Estados Unidos, Canadá y México, tenemos la oportunidad de trabajar en ello, pudimos determinar que el uso de herbicidas, glifosato, en los sitios de reproducción de la monarca, en los campos de soya y de maíz de Estados Unidos particularmente, están eliminando las plantas de las que se alimentan las larvas de la monarca. Eso, de 93 a 2004, es la mayor causa de disminución de la monarca. Y a partir de 2004 y hasta 2018, el cambio climático en los sitios de reproducción de verano es el factor más importante. Pero no debemos dejar de atrás el tema del cambio en el uso de suelo en Canadá, Estados Unidos y en México. Está pasando, es en serio, ¿no? Pero ¿cuáles son estas figuras y que tienen que ver con que voy a hacer una clarificación? A ustedes sí les quedó claro que no dije que no son importantes las mariposas. Lo que dije es que los profes decían que las más importantes eran las abejas. Todos los polinizadores son importantes, que quede claro, ¿estamos de acuerdo? De hecho, utilizamos a la monarca en ruta migratoria para determinar sus sitios prioritarios de restauración y de conservación, no solo para ella, para todas las especies que migran, que ni conocemos cuántas son. Y les doy un dato rápido. En Norteamérica parece que hay como 4,000 especies de abejas, nada más de abejas. Tenemos determinadas 3,000. Para México, 2,000 de ellas están reconocidas. ¿Ven? Ese es el punto. Estamos hablando, hay declinamiento de los polinizadores. Entonces el modelo de la monarca, que es un modelo que se estudia muchísimo, es en el que podemos tener luz de estos impactos. El uso de agroquímicos es el gran problema. Y ayer tuve una reunión, y con esto cierro, con la directora del US Fish and Wildlife Service, y cuando me dijo, Eduardo, ¿por qué esa gráfica? Sin ponerle detalles, le enseñé la gráfica del monitoreo de la monarca y me dijo, ¿por qué está disminuyendo la superficie ocupada? Le expliqué esto y dijo, listo, estamos trabajando en ello. De eso se trató el nombramiento de la UICN. En México la tenemos en la norma 059, protección especial. En Canadá la tienen protegida. En Estados Unidos tienen que hacer algo también en este sentido. Y al rato platico más de que no nada más los gobiernos son responsables de que todo vaya bien. Somos la sociedad civil y la sociedad en general. Cambio. De que todos conocemos la vainilla que venden en los supermercados. Pero entonces, ¿cómo es que ustedes, productores artesanales, compiten con todas esas marcas comerciales que venden en los supermercados? Sí, gracias. Ese es un tema también bastante amplio, me lo van a parar, pero bueno. Nuestro mayor competidor de la vainilla, el que consume la vainilla artificial, a los que consumimos vainilla natural, bueno, es el mayor depredador, el consumidor, de que este cultivo se esté extinguiendo, porque en México menos del 1% consumimos vainilla natural. De la demanda mundial de vainilla somos el 1%. Cuando fuimos en los años 50, México fue el mayor productor de vainilla con polinización natural. Ahora no tenemos ni el 1%. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entran las políticas públicas y los... Vainilla de Papantla. La denominación de origen, así la marca. Denominación de origen vainilla de Papantla. ¿Qué es lo que sucede? Que el marco regulatorio no se lleva a cabo. Tenemos las normas oficiales mexicanas para que suceda eso, mas sin embargo,
no hay quien las ejerza porque no tenemos un consejo regulador. Mientras un producto no tenga un consejo regulador, va a ser un descontrol y la vainilla sintética siempre nos va a sobrepasar por precio, por comodidad, por ir al súper y agarrar una garrafita de 15 pesos y echarla al carrito del supermercado sin detenerse a leer los ingredientes. Una vainilla natural que cumple con la norma oficial mexicana solo tiene que llevar 3 ingredientes: agua, alcohol y vainas de vainilla. Ni oleoresinas, ni nada, porque esas oleoresinas o vienen de la India o vienen de algún otro país asiático. Pero la norma oficial mexicana solo rige agua, alcohol y vainilla. Muchas personas dicen, ¿por qué alcohol? Porque se tiene que hacer una mezcla hidroalcohólica para hacer la extracción, porque la vainilla es aceite. Lo que extraemos es aceite aromático para poder hacer nuestros productos, nuestra industria vainillera. ¿Sí? Y mientras sigamos consumiendo vainilla artificial, vamos a seguir cada vez decayendo hasta extinguirnos. Gracias. Un poquito sobre las acciones que está realizando Semarnat. Te platico rápidamente que en el 2020 se instaló un grupo de trabajo multidisciplinario que se llama Iniciativa Nacional de Polinizadores. Trabajamos con apicultores, trabajamos con la sociedad civil organizada, trabajamos con la academia, que es muy importante para nosotros, la visión de la academia, sobre todo desde cómo piensan y los artículos que para nosotros son muy importantes en la lectura. Y la iniciativa tiene que ver mucho con la pérdida de especies polinizadoras silvestres. Hicimos 2 grupos enormes y luego una plenaria y hemos hasta la fecha trabajado con ellos. Si quieres, digo todo lo que se ha hecho o me espero a la siguiente ronda. Si quieres, Hemos hecho mucho trabajo con el territorio trabajando. Aquí, por ejemplo, me da muchísimo gusto y quiero el aplauso a Minet, una gente que es del territorio, trabaja para el territorio, pero además ella ya está diseñada, no quiero decir públicamente, trabajamos con ella con apicultores, ella da capacitación, les enseña, les lleva de la mano y eso a la Semarnat nos ha permitido trabajar en este territorio. La Semarnat está desde hace un año ya aquí viviendo, estamos aquí trabajando por instrucciones del señor presidente y esto quiere decir nosotros ya radicamos aquí, la secretaria, el subsecretario y un grupo de gente que estamos y gracias a estas personas como Minet y otro grupo de gente que nos ha permitido caminar como la doctora Aurora Solalba que está en Quintana Roo o como Lady Pech en Jopelchel, Campeche, con ellas trabajamos, con ellos de la mano nos han venido a enseñar lo que es la cosmovisión que tienen en la parte de los polinizadores. Entonces sí tenemos trabajo con ellos, trabajo didáctico y ahorita les puedo comentar en un momento más todo lo que hemos venido realizando y a cual agradezco que nos hayan recibido en Yucatán, aquí a la Semarnat y que nos permitan trabajar. Muchísimas gracias. Ante las estadísticas abrumadoras de la pobreza, que pues más de la mitad del país tiene pobreza extrema, y también digo, ya me perdí, antes creo que teníamos 4º de primaria en educación, hoy no sé las estadísticas cuánto tengamos, pero ¿qué estamos haciendo justo para educar a ese consumidor? Porque todos estos problemas, y que también se nos viene el grande problema en el 2050 que está pronosticado de temas de alimentos, ¿por qué? Porque justo esta polinización nos da los alimentos que requerimos. ¿Qué estamos haciendo en temas de educación? Pues a nosotros que somos los consumidores, ¿dónde está la difusión? ¿Dónde está que como sociedad vayamos hacia un mismo frente? ¿Dónde está que las empresas estén reguladas? ¿Dónde están que las etiquetas también estén perfectamente regulado? ¿De dónde vienen los productos? Coincido totalmente, la educación y el conocimiento es lo fundamental, ¿no? Precisamente no puede uno defender algo que no conoce, ¿no? Conociendo realmente la importancia que tienen los polinizadores en nuestro país nos ayudará.
Yo creo que aquí una institución clara es la CONABIO. La CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, ha trabajado bastante en el tema, tiene muchísimos artículos muy accesibles a todo el público, desde los niños, jóvenes y obviamente comunidades, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante, y a mí me gustaría retomar las palabras que en su momento dijo el doctor Sarucán, que él antes, cuando estaba en la CONABIO, él decía, el cambio climático es responsabilidad de todos los seres humanos, ¿no? A mayor o menor grado, depende del país. China, los grandes emisores de gases de efecto invernadero, China, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Y obviamente también nosotros tenemos parte de esa culpa, por decirlo así, de la emisión de estos gases y de esta falta de políticas públicas. Sin embargo, en el tema de biodiversidad es un tema que exclusivamente de nosotros, de México, por ejemplo, y por lo tanto regreso a lo mismo. Ese capital natural, como le llama la CONABIO, es fundamental para, uno, conocerlo y precisamente poderlo defender y dar esos usos sustentables de las comunidades que durante milenios no han trabajado de una forma sustentable, ¿no? Para ayudarlos. Entonces es un ganar-ganar y coincido totalmente. Creo que por ahí es el tema. El tema tan importante de los polinizadores, conocido como Liceo Funes, tanto las abejas, los colibríes, las mariposas, los murciélagos, y los que son zoólogos, los biólogos, saben que muchos más, pero este es un solo lado de la moneda. Justamente en 1962, hace 61 años casi, la primavera silenciosa, los que recuerdan el libro, puso por en ambiente ambientalista, digámoslo así, el dedo sobre la llaga, y se llama los plaguicidas. Como bien dice Funes, cuando lo llevan a juicio, en el último de sus momentos, las comunidades defendiéndose de grandes compañías como las agroquímicos, ¿no? Entonces, los polinizadores creo que tienen dos caras. Su gran función que hace y la gran amenaza sí son los plaguicidas. Los memonitas, la mariposa, la vainilla, las relaciones, y es una gran industria que, como bien decía Funes, que el amigo, bueno, pues el derecho a la alimentación, ¿verdad? Entonces, esas dos caras y convivir 60 años después en la famosa primavera silenciosa, que cada día las luciérnagas, los murciélagos y todos los insectos están callando, están desapareciendo, es una bomba de tiempo al final. Gracias. Que están proliferando. En Yucatán, bueno, las granjas porcícolas o megagranjas han ocasionado una deforestación notable. ¿Qué tan grave es este? Pero también vemos de que la industria de la construcción, principalmente las cementeras, las caleras, las cascabelas, todo la empresa que extrae material pétreo genera un polvo y micropartículas. Ese polvo pues ocasiona un serio problema a la vegetación, y las micropartículas pues ocasionan problemas en la salud humana. ¿Cómo resolver o cómo ven esa problemática que se está dando, afectando también a los polinizadores? El comentario, la pregunta y esta de planteamiento también, porque creo que para allá va toda la cosa. Voy a empezar diciendo que, ya lo decía la maestra, el gobierno está trabajando con sus responsabilidades, está tratando de hacer la normatividad adecuada y todo este tipo de cosas, ¿no? Y no me voy a extender mucho en esta parte porque es de lo del comentario anterior. Generalmente estamos acostumbrados a siempre estar pidiendo al gobierno, y lo digo habiendo sido en el pasado funcionario federal y trabajar muy cerca con los estatales, ahora de la sociedad civil, pero antes de eso fui nada más investigador con la gente que hacía ciencia, ¿no? Entonces, no podemos nada más responsabilizar a los distintos niveles de gobierno de lo que se tenga que hacer, ¿no? Sí tenemos en nuestras manos las posibilidades de cambiar, la gente en el común, la sociedad civil organizada y las compañías, y es a donde quiero agarrar este tema, es ¿qué tenemos que hacer? Porque desde lo internacional, lo nacional, lo más local, puede haber quien desde los gobiernos esté pretendiendo organizarnos. ¿Cómo le tenemos que hacer? Y quiero llegar a ese punto que es
cómo sensibilizamos a todos, a los dueños de las grandes compañías y a la gente que compra vainilla de donde sea. ¿Sí lo ven? Ese es el reto que tenemos. Todos tenemos nuestro trabajo, pero ahí tenemos una cosa grande. Y en esto me voy entonces a lo que decían de la oportunidad que nos da, lo voy a decir abiertamente, el gobierno federal con la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de Polinizador. Ya nos pusieron las bases ahí, agarrémonos de ahí para trabajar. Ya lo estábamos haciendo, ahora está es legal. ¿Me explicó? Tienes la parte de respaldo institucional. ¿Qué nos hace falta? Juntémonos. En Monarca paramos la tala clandestina de la zona núcleo de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, después de los foros regionales Mariposa Monarca, donde 500 gentes, 76 instituciones, planeábamos institucionalmente para ayudarle a la gente. Y ahí es a donde quiero llegar, la otra parte. Trabajamos para la gente, y con esto voy a cerrar. La biodiversidad en México es de ejidos y comunidades indígenas. 51% del territorio es de ellos. Si nos vamos con sus pequeñas propiedades, 71% del territorio es con ellos. Si no trabajamos con ellos, más aún, si no trabajamos para ellos, no estamos haciendo la tarea. Si logramos institucionalmente bajar todas estas cosas para ellos, listo. Y con esto cierro. Se llama coordinación interinstitucional planeada estratégicamente. Y la estrategia nacional, sus tres primeros componentes es conocimiento científico, conocimiento de la gente local y educación ambiental, casi lo ven. Y ya después lo que sigue, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces cuando cambiemos esa degradación que hace la gente que corta en su solar árboles para sembrar lo que sea, o las instituciones, las empresas que hacen cambio de uso de suelo, hay que cuidarlo, vamos a ver cómo lo hacen mejor. Ese es el punto, ¿no? Okay. Bueno, quiero agradecer a cada uno de los participantes de este panel, este megadiverso panel que definitivamente era importante tocar las diferentes aristas de un problema tan complejo como es la biodiversidad y los polinizadores, darnos cuenta que las abejas no solo son los únicos polinizadores, que también tenemos que darnos cuenta que todos formamos parte importante de este problema, y el eslogan de esta cumbre que dice la salud del planeta, la salud de todos. Algo muy importante que digo ya en un tiempo, pero darnos cuenta que al fin y al cabo cuando nosotros los humanos consumimos, y ya sea vainilla o cualquier otro producto contaminado con fertilizantes y pesticidas, al fin y al cabo, por bioacumulación, quien va a sufrir, al fin y al cabo somos nosotros. Hemos romantizado el ambientalismo. Muchas veces se ha romantizado el ambientalismo y tenemos que ser responsables, tanto los medios de comunicación, tanto las personas, inclusive como usuarios de redes sociales. Todas las cosas que vemos, hay que centrarnos en resolver problemas reales a través de la educación. Quiero agradecer y cerrar esta participación, agradecerle a todos los organizadores, a todas las empresas que se sumaron, todos los participantes aquí ahora. Quiero hacer una invitación, vamos a sacar una próxima edición, invitar a investigadores, científicos, gente que esté participando, trabajando en pro del medio ambiente, en publicar con nosotros, es gratuito y distribuimos la revista por donde...